Vamos a tejer este casco en estambre delgado en color gris, es un gris plata, azul y blanco. También vamos a utilizar hilo metálico en color plateado, un gancho del número 2.5 y un gancho de acero del número 4. Comenzamos tejiendo el casco en estambre en color gris. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 12 medios puntos. Cerramos esta vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro, pero no por completo. Debe quedar con un diámetro aproximado de 5 milímetros. La vuelta número 2 se comienza con una cadena y va a llevar aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Y esta secuencia la repito 2 veces más. 2 medios puntos juntos en el primer punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2, que debe terminar con 15 puntos. Iniciamos la vuelta número 3 con una cadena, también lleva aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia alrededor de toda la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 20 puntos en total. Cerramos esta vuelta también con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para iniciar la vuelta número 4 hacemos una cadena, un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 3 medios puntos más, uno en cada punto. Aquí en total en esta vuelta, porque va a quedar hasta este punto, nos deben quedar 4 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, tejo un medio punto en el primer punto, paso el segundo sin tejer y tejo un medio punto en cada uno de los 2 puntos que quedan. En esta vuelta nos deben quedar 3 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, un medio punto en el primer punto y un medio punto en el último punto. Estoy pasando el punto central. En cada vuelta hemos estado haciendo una disminución, entonces esta vuelta termina con 2 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y en el último punto un medio punto. Aquí formamos un triángulo. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y esta misma pieza la vamos a tejer de este lado con 3 puntos de separación. Entonces de izquierda a derecha vamos a contar 7 puntos y en ese séptimo colocamos el estambre y hacemos lo mismo que tejimos en las 4 vueltas de este lado. En la primera de ellas 4 medios puntos, uno en cada punto.
una cadena, volteo el tejido, un medio punto, paso el siguiente y tejo un punto en cada uno de los dos que me quedan. Debemos terminar con 3 medios puntos, una cadena, volteo el tejido, tejo un medio punto en el primer punto, paso el siguiente y tejo un medio punto en el último punto. 2 medios puntos nos quedan aquí, hago una cadena, volteo el tejido y un medio punto en el segundo punto. Vamos a dar vuelta al gancho y después al tejido de esta manera. Paso el gancho por encima del hilo, lo bajo y volteo el tejido. Les repito. Paso el gancho por encima del hilo, lo bajo y volteo el tejido. Y ahí voy a tejer 8 cadenas. Voy a dejar pendiente esta pieza, voy a tejer otra idéntica. El círculo con los dos triángulos, uno de ellos se remata y al otro, en vez de hacerle 8 cadenas, vamos a tejerle 12. Y nos deben quedar de esta manera. Ahora, vamos a hacer un punto deslizado en esta parte. Cortamos el hilo, tiramos hacia nosotros y después lo pasamos hacia abajo con el gancho. Ahora lo vamos a ocultar con aguja lanera sobre esta línea del triángulo. Y sin que se tuerza la cadena, vamos a girar de esta forma. Retomamos el otro hilo que dejamos pendiente, el que tiene las 8 cadenas. Y también hacemos un punto deslizado en el siguiente triángulo. Este hilo no se va a cortar, vamos a continuar tejiendo en este espacio que se formó. Y a partir de aquí vamos a tejer una vuelta por el revés y una vuelta por el derecho hasta terminar el casco. Esto que estamos viendo es nuestro derecho. Entonces hacemos una cadena, volteamos el tejido para empezar por el revés. Les explico aquí lo que tenemos que tejer. Un medio punto en cada una de las 8 cadenas, 4 medios puntos en este lado recto del triángulo, 3 medios puntos que son los que tiene de separación entre un triángulo y otro, nuevamente 4 medios puntos sobre este lado recto del siguiente triángulo, un medio punto en cada una de las 12 cadenas, 4 medios puntos en el lado recto de este triángulo, 3 medios puntos sobre los 3 puntos que tiene de separación entre un triángulo y otro y 4 medios puntos en este lado recto del último triángulo. En total nos deben quedar 42 medios puntos.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer 7 vueltas más de 42 medios puntos cada una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Cada vuelta se comienza con una cadena y se voltea el tejido. Vamos a estar tejiendo en círculo, en vueltas cerradas, pero dando vuelta al tejido cada vez que terminamos una vuelta. Un punto en cada punto hasta terminar. Vean cómo va quedando. Aquí llevo 6 vueltas de las 8 que debemos tener. Tejí por el derecho o por fuera, hago una cadena, volteo el tejido, ahora voy a tejer por el revés o por dentro. Les recomiendo que vayan contando los puntos vuelta por vuelta, no deben aumentar ni disminuir. Terminamos de tejer las 8 vueltas de 42 puntos cada una. Hacemos una cadena, terminé por fuera o por el derecho. Voy a tejer ahora por el revés. Vamos a comenzar a hacer disminuciones. Hacemos 12 medios puntos, uno en cada punto. Ahora voy a hacer una disminución simple. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí ya está la disminución. Después voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto y otra disminución. Enseguida 15 medios puntos. Ahora una disminución, 2 medios puntos, uno en cada punto, una disminución y terminamos esta vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 9 debe terminar con 38 puntos de los 42 que llevábamos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, ahora vamos a tejer por el derecho y vamos a hacer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto, hasta terminar con 38 medios puntos también. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 11, volteamos el tejido. Vamos a tejer ahora por el revés. Hacemos 11 medios puntos, uno en cada punto. Una disminución, dos medios puntos, uno en cada punto, una disminución, 13 medios puntos, uno en cada punto,
una disminución, 2 medios puntos, uno en cada punto, una disminución y 2 medios puntos sobre los dos últimos puntos que me quedan. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 11 se debió terminar con 34 puntos. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y ahora por el derecho una vuelta de medio punto de 34 puntos también, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 13, volteamos el tejido, vamos a tejer ahora por el revés. 10 medios puntos, un punto en cada punto. Una disminución, 2 medios puntos, uno en cada punto, una disminución, 11 medios puntos, uno en cada punto, una disminución, 2 medios puntos, uno en cada punto, una disminución y terminamos esta vuelta con un medio punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 30 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 14. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 30 medios puntos en total. Comenzamos la vuelta número 15 con una cadena, volteamos el tejido. Esta vuelta vamos a tejerla por el revés. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, una disminución sobre los dos siguientes puntos y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. Un medio punto solo y una disminución, un medio punto solo y sobre los siguientes dos puntos una disminución hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 16, volteamos el tejido, esta se va a hacer por el derecho y va a llevar solo disminuciones. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Esta es la disminución. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Esta es la segunda disminución. Y así hasta terminar la vuelta con 10 puntos. Vamos a tejer una vuelta más que se va a hacer por el revés con las mismas instrucciones que esta vuelta que estamos tejiendo. Pero se va a terminar con 5 puntos. Es la vuelta entonces número 17. Estamos
estamos tejiendo por el revés. La iniciamos también con una cadena y estamos haciendo solo disminuciones una enseguida de la otra. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo dejando unos 12-15 centímetros para poder hilvanar el centro y cerrar por completo. Vamos a tejer 2 círculos como en la pieza anterior, las primeras 3 vueltas, solo con un triángulo que se va a tejer de la siguiente manera. Hacemos 3 cadenas, una vareta en el primer punto libre que encuentro, un medio punto alto en el siguiente punto y un medio punto en el siguiente punto. Aquí nos quedan 4 puntos también, pero van del más alto al más corto. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto sobre cada punto. En total, en esta segunda vuelta, 4 medios puntos. Y voy a terminar el triángulo igual que el anterior, haciendo una vuelta de 3 medios puntos, una de 2, una de un medio punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Esta es una de las piezas. La siguiente se va a hacer comenzando el triángulo por el punto más corto y terminando con el punto más alto. Así les debe quedar la primera pieza. Y para la siguiente, como les dije, comenzamos con un medio punto alto, una vareta y un macizo. Y ahora sí, una vuelta de 4 medios puntos, una vuelta de 3, una vuelta de 2, una vuelta de un medio punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y estas piezas van a ir por dentro del casco. Y de esta forma les tiene que quedar. Aquí pueden ver que inclina en ambos casos hacia adentro. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre color blanco, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a tejer 30 cadenas. Esta cadena número 30 es la primera sobre la que se va a tejer la vuelta número 1, que para iniciarla hacemos una cadena más. Entonces sobre esa cadena número 30 hacemos un medio punto y después un medio punto en cada una de las cadenas que restan, hasta terminar con 30 medios puntos en total. Después de hacer los 30 medios puntos, hacemos una cadena y un punto deslizado en el mismo punto donde tejí el último medio punto. Ahora una cadena y sobre el lado opuesto de las cadenas base, que fueron 30, vamos a tejer 30 medios puntos también.
Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. De esta forma debió quedar esta pieza. Ahora por el revés del tejido vamos a colocar estambre en color azul y vamos a tejer solamente en el lado de arriba de la cadena, en el hilito superior, moviendo la cadena en forma vertical, el hilo que está del lado izquierdo. Toda esta vuelta se va a tejer en punto deslizado, un punto en cada punto, tomando solamente la parte de atrás de la cadena. En total en esta vuelta nos deben quedar 30 puntos deslizados, que se llaman de costilla porque se tejen solamente en un solo lado de la cadena. Hay que procurar que el tejido no encoja, no reduzca. Vamos a hacer una vuelta más en color azul, hacemos una cadena, volteamos el tejido y exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior lo repetimos en esta. Un punto deslizado en cada punto, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o la parte superior. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Y las dos vueltas que tejí de este lado las voy a hacer idénticas del lado opuesto. Continuamos tejiendo en color blanco la siguiente pieza. Hacemos 13 cadenas. Y en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, hacemos un punto deslizado. También en la siguiente cadena un punto deslizado. 2 medios puntos sobre las siguientes dos cadenas, uno en cada punto. 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto. 2 medios puntos altos, uno en cada punto. 2 medios puntos altos juntos en el siguiente punto. 2 medios puntos, uno en cada punto. Y por último, 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con un gancho de acero del número 4 y el mismo estambre en color blanco, vamos a hacer la siguiente pieza. Comenzamos tejiendo 11 cadenas. Vamos a hacer una vareta en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Ahora 4 varetas más, una en cada punto. Y un punto deslizado en la última cadena. Aquí nos quedaron consecutivos 7 puntos. Hacemos una cadena y debajo del último punto vamos a tejer
3 medios puntos. Después, entre punto y punto, un medio punto. Que en total fueron 4. Ahora sobre el punto de la orilla vamos a hacer 3 medios puntos de modo que se dé vuelta hacia el otro lado. Ahora entre punto y punto, un medio punto. Que también son 4 en total. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado más en el siguiente punto. Y vamos a colocar una hebra adicional. De modo que queden juntas y así las vamos a tejer haciendo 18 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena, tiramos de él y hacemos un nudo lo más pegado posible. Una vez que ajustamos el hilo, cortamos el sobrante. Este hilo que añadimos lo vamos a ocultar con aguja lanera. Y las 18 cadenas que tejí con el estambre doble de este lado las voy a hacer del lado contrario. Hay que dejar algunos centímetros de hilo al principio para poderlo ocultar después. Entonces en el punto central de los 3 que hicimos en esta curva, ahí colocamos el estambre y hacemos las 18 cadenas. De esta forma les debe quedar esta pieza y ya solamente hay que ocultar las hebras en ambos casos. La última pieza de este casco se va a tejer en hilo metálico. Es de tipo crochet. Hay grueso, hay delgado, entonces este es grueso. Lo voy a tejer doble con el mismo número de gancho 2.5. Estoy anudando los extremos para que me permita tejer. Comenzamos haciendo 10 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y en la primera de ellas vamos a hacer un macizo que en este caso es reforzado. Lo cerramos en 3 pasos: cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos, cargo, cierro 2 puntos. Enseguida 12 cadenas.
Ponemos una marca en esa cadena número 12 y hacemos 10 cadenas más. Cargamos 2 veces el gancho y en la primera de esas 10 cadenas vamos a tejer otro macizo reforzado como el primero que hicimos. Ahora ya podemos retirar la marca. Enseguida tejemos 16 cadenas. Colocamos todo lo que hemos tejido por el lado derecho, de modo que las cadenas no queden torcidas. Y vamos a hacer un punto deslizado en la cadena inicial, aquí donde está el hilito que atamos, exactamente aquí. Vamos a dar vuelta de esta manera al gancho y volteamos el tejido. Ahora hacemos 7 cadenas. Estamos tejiendo sobre las 16 cadenas, vamos a pasar 4 puntos sin tejer. Y en el siguiente hacemos un medio punto alto. Seis cadenas, pasamos 6 puntos sin tejer. Y en el siguiente un medio punto alto. Cuatro cadenas y una vareta sobre el macizo reforzado que tenemos en la orilla. Vean cómo va quedando. Damos vuelta al gancho nuevamente de esta forma. Estamos tejiendo aquí. Paso sobre el hilo, hilo bajo y después volteo el tejido de derecha a izquierda. Ahora aquí hago 5 cadenas y un medio punto alto sobre el medio punto alto de la vuelta anterior. Estamos haciendo los espacios alineados uno con otro. Seis cadenas y una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Cinco cadenas y de estas 7 cadenas que hicimos, en la tercera vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma debió quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera en ambos casos. Procedemos a armar. Vamos a utilizar una esfera de 20 centímetros de contorno. Aquí pueden ver que está marcada como si se dividiera a la mitad. Entonces de esa línea vamos a dejar medio centímetro y vamos a recortar lo que sobre. Más o menos es esta parte lo que va a retirarse. Una vez que está cortada, digamos que esta fuera nuestra pieza, la vamos a deformar en los dos lados, aquí y acá, apretando solamente un poco.
para que le dé una forma ligeramente ovalada. Esa pieza se va a colocar dentro del casco para poderlo armar. De esta manera. Vean que ajusta, da la medida del tejido, altura y ancho. Vamos a colocar las dos piezas que tejimos, que son círculos con un triángulo, de esta manera, de modo que quede el revés con el revés de las dos piezas. Y colocamos pegamento transparente por dentro. Dejamos secar y hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que está esta pieza ya seca, vamos a adelgazar un poco esta pieza que tejimos utilizando una toallita de papel. Esta está triple. Colocamos dentro esta pieza, la cubrimos y con una plancha para el cabello la vamos a adelgazar. Pasamos varias veces, oprimiendo incluso parte por parte, de preferencia pues las orillas, es en donde más debe de adelgazar. Y una vez que ya quedó planchada, pero no con la plancha directa, la vamos a colocar sobre el casco. Y vamos a ocultar medio centímetro tratamos de dejar centrado el tejido. Colocamos pegamento transparente por dentro y dejamos secar. Una vez que está seca esta parte, el resto también se va a pegar con pegamento transparente. De esta forma, también en el centro. Se deja secar y por último, el medio centímetro que guardamos de este lado, lo vamos a ocultar también aquí y a pegar con pegamento transparente. Esta entonces es la parte más angosta del casco y es la parte donde va la nuca. Entonces vamos a colocar esta pieza que tejimos de esta forma, también pegada con pegamento transparente, y dejamos secar. Esta rejilla va pegada sobre la orilla y esta parte que se ve redondeada se le va a dar forma de triángulo y va a ir pegada exactamente en el triángulo que tejimos en la primera pieza. Y hacemos lo mismo del otro lado. Dejamos secar, es también con pegamento transparente. Y ya lo que nos faltaría sería colocar esta pieza. Y lo que hay que hacer es colocar el gancho de dentro hacia afuera, pasar la cadena, hacer lo mismo con el otro extremo, de dentro hacia afuera, y vamos a unir este extremo con esta cadena solamente en esta parte. Un punto de pegamento, sostenemos, dejamos que seque, y lo que debe
tener es movimiento, de modo que no hay que pegar el color gris, el tejido en color gris, sino que hacia el lado que se quiera mover debe deslizarse. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Y ya armado, les debe quedar más o menos así. Esto que ven lo imprimí en papel que tiene ya adhesivo y solamente le coloqué pegamento adicional transparente en la parte de abajo para poderlo fijar y que ya no se despegue. Pueden optar por dejarle la pieza que pusimos como soporte, poniéndole pegamento. En este caso sería pegamento blanco. O pueden no colocarlo porque el hecho de haber puesto esta pieza y esta por dentro pegadas ya le dan la dureza, la rigidez que se necesita. Entonces vean que conserva la forma aún sin el soporte, aún sin la esfera. Si el casco que quieras hacer no trae líneas de color, le puedes tejer en el mismo tono y esto le va a dar la forma que tienen los cascos originalmente. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.